Amigos y amigas que nos siguen a través de Tele Radio América, en este su programa, En Pocos Minutos. Gracias por permitirnos entrar a esta hora de la mañana a sus hogares para compartir con ustedes una serie de temáticas de interés. Y siempre esas temáticas, la palabra de Dios y el comentario de ella son las que marcan el ritmo y el norte de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros y que el Señor nos acompañe en este día, en esta jornada, en este trabajo que estamos haciendo. Bienvenidos a este su programa En Pocos Minutos. Y pasamos de inmediato a leer la palabra de Dios. Esta vez la va a proclamar doña Pirosca, que va a prestar su voz al Señor para que nosotros escuchemos su palabra. Amén. Así mismo le presto mi voz. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. María visita a su prima Isabel. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en ambiente navideño. Así es. Este es el último domingo del tiempo de Adviento. Mañana ya comenzamos con las vísperas de Navidad. Y yo pienso que antes del comentario esta vez que quiero ofrecerles de la palabra de Dios, les invito a escuchar una canción que nos pone en esa tonalidad de Navidad. Entonces por eso que le pido al señor director que tenga la amabilidad de mandar al aire, ¿verdad?, esta canción que nos va a poner en esa temática, en esa tónica del tiempo que estamos a punto de celebrar. Claro, Padre, ya estamos, ¿verdad?, en la víspera del nacimiento del Todopoderoso. Imagínese usted, tenemos que estar súper alegres. Exactamente. Súper contentos, sí, Padre, porque la verdad que es un privilegio el simple hecho de nosotros estar aquí como humildes siervos hablando de Él. Exactamente. Bien, pues esperamos que nuestro director nos mande al aire, ¿verdad?, esta canción. Como les decía entonces, estamos ya en el cuarto domingo del tiempo de Adviento, el último domingo. Yo sí encuentro que esto ha sido corto, Padre. Muy corto, como que, pero es así la vida es así, como nuestro programa En Pocos Minutos, se nos pasa la vida. Se va rápido, la verdad es esa. Sí, señor, porque la verdad que yo dije, pero como que 4 semanas yo encuentro que una preparación para tan importante fecha, también me lo encuentro un poco corto, pero está en uno aprovechar al máximo. En qué intensidad uno le pone también esa preparación, ¿verdad? La iglesia nos ha acompañado en ese trabajo, en ese proceso. Y se ha hecho un buen trabajo. En las parroquias, por ejemplo, se ha hecho un buen trabajo. ¿Ya estamos en el aire con la canción? Todavía no. Bien. Ya. Ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría todo cubre ya. ¡Hey! Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría todo cubre ya. Ya está aquí la Navidad, cantaremos sin cesar, jugaremos con la nieve y reiremos sin parar. Villancicos sonarán, un pequeño cascabel, es alegre tintineo al compás de ficará. Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría todo cubre ya. Todo cubre ya. Estrellas brillando, de mi árbol colgaré, lucecitas de colores y guirnaldas de papel. Miraré con ilusión el zapato que elegí, para ver si al día siguiente mi deseo se cumplió. Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría todo cubre ya. ¡Hey! Ya está aquí, ya llegó Blanca
familia se unirá, una noche buena más. Que esta vez celebraremos con amor la Navidad. Vamos todos a cantar, compartir felicidad. De contarnos mil historias junto al fuego del hogar. Y hasta aquí ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría todo cubre ya. ¡Hey! Y hasta aquí ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría todo cubre ya. Y hasta aquí ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría todo cubre ya. ¡Hey! Y hasta aquí ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría todo cubre ya. Qué lindo. Bien, gracias por esa canción. Miren ustedes qué linda esa canción, esos niños, ¿verdad? Que nos auguran ya una blanca Navidad. Quiero ahora centrarme en el comentario del Evangelio que hemos escuchado de San Lucas, esa visita que le hace María a su prima Isabel en las montañas de Judá, a Carín. La primera cosa es que es una escena conmovedora, el encuentro de dos mujeres en circunstancias parecidas, pero con bebés o hijos en el vientre, con distintos, metas o objetivos, trabajo que realizar, ¿verdad?, en el mundo. La primera cosa es que María está encinta, también su prima Isabel está encinta, está en las montañas. María, hay dos circunstancias muy parecidas. María es muy joven, Isabel muy adulta en edad. Entonces, en esas circunstancias extremas se generan dos eventos maravillosos para indicar que el poder de Dios es maravilloso y cuando actúa cambia incluso hasta la naturaleza misma, la lógica misma de nuestra razón. María está embarazada, ella siente la necesidad de ir a la montaña. Imagínense ustedes una mujer que está embarazada, comienza a tener las piernas hinchadas, a tener esas situaciones de mareo, de deseo de vomitar, la incomodidad que implica un embarazo. María entonces supera estas dificultades porque ella siente la necesidad de servir, de encontrar al otro. Y entonces cuando se decide a ir con su prima Isabel. Dice la palabra de Dios que no lo hizo cuando se le ocurrió, cuando ella estaba bien, sino que lo hizo deprisa. ¿Sí? El servicio, la solidaridad, hay que vivirla en el momento indicado y con la persona indicada. No es cuando se nos ocurra, cuando tenemos tiempo. Entonces, el dar de los demás tiene su tiempo, tiene su momento. Y luego, después del camino, llega entonces al lugar de Isabel. María toca la puerta. ¿Cómo estás, Isabel? Inmediatamente es interesante que María no se dirige al hombre de la casa, al esposo de Isabel. No, María se dirige a Isabel. Entonces se establece un diálogo entre dos mujeres en circunstancias parecidas. ¿De dónde a mí que me visite la madre de mi Señor? Es decir, Isabel se siente indigna por esa visita que se le ha girado a ella, de María, que llega a su casa. Pero entonces lo más interesante no es eso, sino el diálogo que se establece entre las dos criaturas. Hay un movimiento. La presencia de María, que tiene en su vientre a Jesús, el Hijo de Dios, entonces genera un movimiento especial. Hay quienes dicen, algunos exégetas, que el primer acontecimiento de Pentecostés en la historia del cristianismo se realizó en ese encuentro que tuvo María con Isabel, porque allí entonces se manifestó, se expresó el Espíritu Santo en aquel encuentro, se manifestó en aquel momento. Entonces, distinguimos varias cosas aquí.
2 niños que ya comienzan a hablar entre ellos desde el vientre de la madre, 2 niños que van a generar un cambio radical en la historia del mundo, de la salvación, cada quien con su aporte distinto, con su misión distinta. Uno va a preparar el camino del otro, Juan que prepara el camino de Jesús, Jesús que entonces retoma esas personas que ya Juan ha preparado, que ya Juan ha formado y que ha sensibilizado para este gran acontecimiento del Mesías, del Hijo de Dios. Entonces, María sale apresuradamente, rápido a servir. A María la reciben con alegría. Esa es la palabra interesante de hoy. La alegría que se manifiesta, que se vive en el encuentro, que genera el Espíritu Santo. Entonces, la alegría es algo que no es simplemente nace de cosas externas, sino de noticias, de informaciones, de acontecimientos, de hechos importantes. El nacimiento del Hijo de Dios, el encuentro de 2 madres que llevan en su seno 2 criaturas importantes. La pregunta es, ¿estaríamos nosotros en nuestros hogares dispuestos a aceptar, a escuchar, a recibir a María cuando nos quiera visitar y tocar la puerta? ¿Estamos dispuestos a abrirles? ¿Estamos dispuestos también a abrir nuestro corazón, a establecer ese diálogo entonces entre nuestra familia y el Hijo de Dios que nace? Son las preguntas que debemos responder. ¿Estamos dispuestos? Si estamos dispuestos, entonces se va a generar esa especie de Pentecostés en nuestra familia, porque Jesús nace en la historia, nace en el corazón de cada persona, nace en el corazón de cada familia. Y sobre todo esas 2 mujeres, entonces, sobre todo María, nos invita entonces a ser personas solidarias, que saben ver, distinguir dónde hace falta mi colaboración, dónde hace falta mi presencia, y qué cuota de solidaridad y de servicio yo tengo que ofrecer a esas personas que me necesitan. Luego, más adelante en el programa vamos a conversar de esa solidaridad que también se ejerce en nuestro país desde el gobierno, pero también tiene sus bemoles, esa solidaridad por la forma quizás como se va administrando, cómo se lleva a cabo esta solidaridad. Bien, pues nos auguramos todos tener una feliz Navidad y sobre todo este comportamiento, apertura del corazón de nuestras vidas y de nuestras familias para que Jesús nazca en nosotros y entonces pueda nacer también la alegría en nuestras vidas y en nuestros hogares. Que Amén. así sea. Usted sabe, Padre, que de esta lectura a mí lo que más me llama la atención es la disposición inmediata, sin más demora, que María tuvo en hacer la voluntad de Dios. Y es como las 3 virtudes que nombra Don Bosco, a propósito de que somos salesianos también. Y es esa alegría, la alegría de María en servir. Y nosotros la trasladamos a lo que sería hoy en día nuestra alegría en servir como está. Nuestra alegría en donarnos, en darnos, en ofrecernos, en no poner excusas. Realmente esta es una época en que todos debemos detenernos, sobre todo antes que entre el 2019, a hacernos un examen individual en cómo está nuestra alegría en lo que nos toca hacer. Es decir, en esa donación que nos tenemos en la que tenemos que darnos, cómo está. Otra de las virtudes de la que hablaba Don Bosco, que a mí de las virtudes de María que me llaman la atención, es cumplir con nuestros deberes, Padre. Y esa parte de cumplir con nuestros deberes, todo parte de este mismo evangelio que nos dice hoy: dónate, entrégate, no busques excusas. Y cumplir con nuestros deberes desde esposa, desde madre, desde hija. ¿Cuántas veces ponemos 1001 excusas para no hacer lo que tenemos que hacer, sabiendo lo que tenemos que hacer? Del caso particular mío, yo puedo hablar de como esposa, de las dificultades que se me presentan día a día en mi matrimonio. Pero yo estoy súper segura que Dios me da una gracia invisible por mi sacramento de matrimonio,
que me va a ayudar a yo continuar con la misión que Dios me ha puesto, a pesar de que yo tenga 1001 dificultades. Entonces, así como esposa, también le toca a uno como hija. ¿Cuántas veces tienen unas situaciones con su hijo o uno con su madre? Es decir, cumplir con nuestros deberes, sobre todo, como dicen los abogados, nuestros deberes de Estado, es parte de lo que nos toca, como esa parte integral de esa entrega de amor que tenemos que hacer hacia los demás. Y por último, hablaba de las virtudes de María, don Bosco, en levantar la mirada. Y ese levantar la mirada fue lo que hizo la Virgen María con su prima Isabel. Ver lo que ella necesitaba y salir apresuradamente a ayudarla. Entonces a nosotros nos toca cuestionarnos qué nosotros vemos en el otro, que mejor bajamos la mirada para ni siquiera ver, ni molestarnos, ni salirnos de nuestras comodidades y no ayudar, y no ser solidario, como decía el Padre, y no amar como nos manda Dios, para irnos santificando en cada situación que se nos presente en la vida. Yo creo que esta es la mejor época de nosotros hacer una evaluación y hacer una determinación de un cambio en el amor, un cambio en la espera, un cambio en el perdón, un cambio en morir a nosotros y cumplir con la misión que Dios nos ha dado, que cada uno sabemos cuál es, a pesar de nosotros, pedir esa gracia para nosotros hacerla con alegría, con amor, con entrega y con una determinación férrea de ser cada día mejor, mejor cristiano, mejor esposa, mejor hijo. Entonces yo con esta brevísima reflexión nos vamos a un cambio y volvemos en breve. Bien, entramos a la sesión del Padre Soto, ¿verdad? Con sus ilustraciones, con sus ideas, pero siempre esto con una cortesía de Banco Popular, a tu lado siempre. En esta ocasión queremos proyectarle un video que hemos elaborado, una especie de salutación en ocasión de este tiempo de Navidad. Vamos a ver y a escuchar este video, que lo hacemos siempre en nombre del Padre Soto, ¿verdad? Y gracias a la cortesía del Banco Popular, a tu lado siempre. Distinguidos amigos y amigas que me siguen a través de los medios de comunicación social, llegó diciembre, el último mes del año, tiempo en el cual la cristiandad, los hombres y mujeres de buena voluntad, nos preparamos para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, la Navidad. El nacimiento de Jesús marca la historia de la humanidad, refuerza la esperanza, reaviva los deseos de liberación, de amor y de cercanía al Dios que se vuelve presencia. Un acontecimiento que genera un clima de alegría, amor, fiesta, música especial, solidaridad y descanso. La Navidad es la luz que rompe la noche oscura de los siglos. Preparemos el corazón para abrir las puertas de nuestra casa y de nuestra existencia al Dios que viene a la tierra haciéndose el más pequeño y humilde de los hombres. Diciembre, un mes familiar y de hogar. Preparemos el camino para que en este tiempo no nos arrastre y atrape la enfermedad del consumismo que paraliza la generosidad, la solidaridad. Lo que las personas, los matrimonios, los hijos y los jóvenes esperan no son simples regalos costosos, sino unidad y comprensión, aceptación y perdón, escucha y acompañamiento. A veces
Un abrazo puede ser el mejor de los regalos. No lo olvidemos. Navidad no consiste en abrir regalos, sino en abrir corazones. La iglesia por vocación está llamada a ser una madre dispuesta a celebrar, dialogar y entender a los jóvenes y a las familias. La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en la familia y la genial llama de la caridad en el corazón. El mejor adorno de la Navidad es una gran sonrisa. Bendita sea la fecha en que une a todo el mundo en una conspiración de amor. La Navidad es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Navidad, eres tú cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de Navidad eres tú cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú cuando tus virtudes son colores que adornan la vida. La campana de Navidad eres tú cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad. El pesebre de Navidad eres tú cuando te haces pobre para enriquecer a todos y acoges al niño Dios en tu corazón. Hoy nos decimos unos a otros: si mi sonrisa te sirve de adorno en Navidad, cuenta con ella. Si mi mano te es de ayuda, tienes las dos. Si mi corazón te atrae felicidad, es todo tuyo. Feliz Navidad. Y recuerda siempre ir al corazón de las cosas con los ojos del corazón. Feliz Navidad. Ay, muy lindo mensaje, padre, la verdad que sí. Me gustó muchísimo. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Se trata, ¿verdad?, de que podamos saludar a nuestras gentes, ¿verdad?, con unas palabras especiales en esta época de la Navidad. Sí, porque todo eso se ha perdido, padre. Así es. La Navidad ahora, es más, la gente ni habla de nada de eso. Exactamente, sí, sí. Entre el consumismo y lo especial y la fiesta y la comida, todo el mundo se ha olvidado de la esencia de la Navidad. Así mismo. ¿Por qué estamos celebrando? Así y es. nosotros humildemente, desde aquí, vamos a seguir cancaneando sobre lo que nosotros creemos. Así nos digan fanáticos, nos digan locos, estamos pasados, lo que ellos quieran, padre. Así es. Bien, pero es que vamos a pasar ahora con nuestra sesión de las informaciones nacionales e internacionales. Siempre estas noticias iluminadas y conducidas por la palabra de Dios y el comentario que hemos hecho de ella también hace un momento. En las noticias internacionales vamos a tratar varios temas y para esto, por supuesto, tenemos siempre a Ray González. Vamos a ver en lo internacional esa situación que se ha generado de las protestas de los chalecos amarillos en Francia, ¿verdad? Ray nos va a presentar ese aspecto, con qué consiste esto. También la paralización del gobierno de Estados Unidos, por un momento, ¿verdad?, algo muy importante. Y también la votación o la aparición, la aprobación de la Constitución, ¿verdad?, cubana comunista, ¿verdad? Una cosa también que ha salido así de repente. Son tres temas que tenemos para tratar, ¿verdad? Y luego, a nivel internacional, queremos también trabajar un poquito lo que es esto de la República Dominicana, que comienza a pertenecer al Consejo de Seguridad de la ONU, ¿verdad?, como miembro, ¿verdad?, no permanente. En segundo lugar, vamos también a
hablar al respecto de las canastas navideñas. Es un gesto de solidaridad que tiene el gobierno, pero quizás habría que retomarlo, porque la forma como se está haciendo está generando un espectáculo que no es el mejor, yo pienso, ¿no? Luego lo comentaremos. Luego, también el ingreso de la palabra, parece una cosa, una tontería, pero el ingreso de la palabra ñeco al diccionario de la Real Academia. Y es un aporte también que sale de nuestra cultura dominicana, ¿verdad? El ñeco es aquel que tiene la ausencia de una extremidad superior, ¿verdad? Un brazo izquierdo, derecho. Sí, ahí viene el ñeco. Ahí viene el ñeco, ¿verdad? Bien. Pues bien, Ray, bienvenido a la sesión de las informaciones nacionales e internacionales. Muchas gracias, Padre Pastor, muchas gracias, Pirosca. Bueno, en primer orden, usted hablaba de las protestas de los chalecos amarillos en Francia, sobre todo, especialmente en París. Este ha sido un año bastante difícil para el presidente Emmanuel Macron, presidente bastante joven, que venía con unas expectativas bastante altas por parte de la sociedad, de que iba a gobernar para las personas de clase baja. ¿Qué pasa? Esto en sus políticas sociales y su política de gobierno no ha sido realmente lo que la gente esperaba. Evidentemente no puedo negar que siento mucha simpatía por el presidente, por sus políticas en favor a la juventud, pero no necesariamente siempre afectan de manera directa a las personas más pobres. Justamente hizo una promesa en este año de que aumentaría el salario mínimo en Francia y también exoneraría de impuestos a las horas extras que los franceses hicieran en sus trabajos. Estas promesas todavía no han sido cumplidas, entonces evidentemente como Francia, los ciudadanos son bastante fuertes y carácter con sus políticos, se lanzaron a las calles. Pero esto ha sido una convocatoria, al igual que las últimas, en estas últimas 5 años, convocada por las redes sociales. Especialmente por Facebook. La fuerza de las redes sociales. Así es. Fueron convocadas estas protestas de manera simultánea en distintos cercos fronterizos. El cerco fronterizo con Italia, el cerco fronterizo con España, entre otros. Incluso en Toulouse, en ciudades al sur, como también Marsella. Evidentemente aquí podemos ver las protestas, todos vestidos de unos chalecos fluorescentes, amarillos, que quieren decir eso, incomodidad, inconformidad con el gobierno y sobre todo piden la dimisión del presidente francés. Eso es muy importante acotarlo. ¿Qué pasa? Al ser simultáneas todas, muchas veces el Estado no puede prever cómo sería y dónde estallaría esta protesta. Y estamos hablando de que las últimas fueron 66.000 ciudadanos que salieron a las calles. Sí. Este fin de semana también, muchas veces la prensa quiere poner la opinión pública como que no han surtido su efecto, porque evidentemente ellos no han podido llegar al gobierno ni al palacio, apenas se quedan en los campos elíseos y en el Arco del Triunfo, y desde ahí la policía los dispersa. Pero por el simple hecho de concertar y congregar 60.000 personas, para mí realmente es un éxito. Es un signo muy importante. Sí. No llama la atención el presidente Macron, ¿verdad? Porque debe rectificar, debe buscar la manera como va a hacer, a cumplir la palabra dada. Su momento, sí. Sí, muchos hablan de manipulaciones, etcétera, pero como siempre, al final no cumple. Es importante resaltar que justamente ayer fue la 10ª víctima de estas protestas. Hasta ahora llevan 10. Desde noviembre que iniciaron hasta ahora, son 10 muertos que llevan estas protestas. Son manifestaciones de derecho que se hacen, pero que también llevan sus consecuencias. Muchas veces vidas que se pierden, por supuesto, ¿verdad? Y los franceses defienden sus derechos, y lo exigen de manera fuerte, realmente. Bien, vamos entonces a pasar de Europa, venimos entonces a América. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos, con esa paralización que ha habido, verdad? Bueno, ¿qué hacemos con Trump? Sería la pregunta. Sí. Bueno, Trump es una persona de un carácter bastante fuerte y negociable. Para negociar con el Congreso hay que tener unas habilidades de lobismo bastante altas, sobre todo el presidente del gobierno, de la Casa Blanca. Trump no maneja este tipo de cosas. O sea, Trump estaba en sus vacaciones en la Florida y desde allá, mediante tweet, estaba diciendo que esto, sus opiniones. Entonces evidentemente le dijeron, tiene que venir aquí a convocar a los principales líderes de los partidos republicanos y demócratas
porque esto se va a paralizar el gobierno y no se va a aprobar el presupuesto para el próximo año. Entonces sería la tercera parálisis del gobierno estadounidense en este año. O sea, eso es algo inaudito. Que nadie pensó, totalmente, claro. totalmente. Entonces se reúne con el líder demócrata, se piensa que van a llegar a un acuerdo. No, sale de ahí de la reunión diciendo que el líder no quiere hacer nada y que haga lo que él quiera. Entonces el presidente Trump, hasta que no maneje esas emociones en su mandato, en su gobierno, y sepa que no se gobierna con las emociones, evidentemente siempre va a haber situaciones como estas. Actualmente, bueno, casi 500.000 de ciudadanos, de empleados públicos, no han cobrado. Sí. Porque se paraliza todo el presupuesto del año. El manejo de emociones, padre, nosotros como psicólogos, Es fundamental. Eso, pero venga acá, Fundamental. claro. Los más afectados son los del Departamento del Tesoro, todo lo que tiene que ver con la parte financiera, que no tienen forma de cómo cobrar. Exactamente, sí, es una realidad muy importante y que un líder político, yo pienso que no se maneja a esos niveles. Tiene que concertar, tiene que dialogar, tiene que poner las cartas sobre la mesa para también con los líderes de oposición trabajar. Pero usted sabe mejor que nadie, padre, proyectar el que futuro. Al final, uno no puede ayudar a nadie hasta que no reconozca el error y él se cree insuperable. Totalmente. Y ese es el problema. Totalmente. Le renunció ahora, hace varios días, su secretario de Defensa, el general Mattis, que es una persona de mucha influencia en el país. Así o sea, es. con una larga trayectoria como veterano de guerra, entre otras cosas. Justamente entonces también hoy, luego de esa renuncia, el líder demócrata dice que solamente va a haber un acuerdo si el presidente desiste de su idea de la construcción del muro y de que sea el gobierno que lo financie. Esto es lo que realmente tiene paralizado el proceso. Tumbándole el pulso, Sí, padre. sí, Y sí. Trump no va a ceder. Trump No, quiere el no. muro Ah. y quiere que Estados Unidos lo financie. Sí. Y no va a ceder. No va a ser posible, ¿no? Bien, porque vamos ahora a pasar a llave del Golfo, ¿qué te parece? A Cuba. Oh, claro. Una cosa, una sorpresa, ¿verdad? Sí. Para la comunidad internacional, eso que ha surgido, ¿verdad? La aprobación en Cuba de la Constitución comunista. Sí, justamente era un proyecto que se venía desarrollando desde hace más de 10 años, liderado por el presidente Raúl Castro, y fue prácticamente la instrucción principal que le dio a su sucesor, el presidente actual Díaz-Canel. O sea, eso fue algo que le dijo bastante tácito. Esta Constitución debe ser aprobada. Incluso se dice que hubieron algunos debates entre el Consejo de Estado, que es prácticamente el que gobierna desde hace 40 años, el mismo Consejo, y se decía que entonces estoy en contra de los acuerdos que se había hecho con los Estados Unidos para la apertura de embajadas y para el restablecimiento de relaciones. Sin embargo, el presidente Raúl Castro dijo que Estados Unidos antes era una cosa y que ahora es otra. Sí, porque yo pienso que una de las consecuencias de este paso que ha dado Cuba es que muchos acuerdos que se habían arribado ya en el pasado ya se van a paralizar, se van a frizar todos. No sé también qué consecuencias podría tener eso en las cuotas de libertad que tenía el pueblo cubano a la hora de vivir el emprendimiento, algunas pequeñas empresas y cosas que por supuesto van a ser afectadas. Claro, tiene que tener su consecuencia obligatoriamente. Ray, ¿qué tú piensas de este auge del comunismo? Así que como que son, diríamos conatos, pero ya no son conatos. No lo son realmente, porque los ciudadanos están bastante desencantados de sus políticos y se están yendo a los extremos. Ahora mismo no hay una apreciación por las ideologías políticas. Ahora es el que más o menos la gente entienda que puede satisfacerme mis necesidades. ¿Por qué? Porque hay una deuda social con la nación bastante alta, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Podemos ver cómo gana un izquierdista en México, López Obrador, bastante izquierdista, pero podemos ver cómo gana Bolsonaro en Brasil, de la ultraderecha, un fascista. Entonces ya el tema de ideologías, sobre todo en la política, se ha perdido. Ahora la gente lo que ve es dónde están mis intereses, quién me va a resolver mi problema, mis necesidades y mi deuda social que tiene. Exactamente, sí, una realidad que se está viendo, que es palpable en toda América, en todo el mundo diría yo, en Europa mismo. Bueno, Italia hicieron un pacto increíble, la derecha con la izquierda, para poder lograr un jefe de gobierno, que nunca se había visto. Exactamente. Bueno, vamos a ver lo que nunca hemos visto, yo creo. Así es, estamos viéndolo ya. Estamos viendo. Exactamente. Bien, pues pasamos de las internacionales a las nacionales, ¿verdad? A nuestro país, ¿verdad? Esa situación del ingreso de nuestro país, la República Dominicana,
al Consejo de Seguridad de la ONU, ¿verdad? Como un miembro no permanente. ¿En qué consiste esto, Ray? Bueno, básicamente en el Consejo de la ONU hay 5 miembros que son permanentes, que fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Ahí está China, ahí está Estados Unidos, ahí está Francia, Alemania, Reino Unido. ¿Qué pasa? Hay otros 19 países que van rotando su permanencia, por eso se le dice miembros no permanentes. Esto es bastante histórico porque la República Dominicana por primera vez va a estar en el Consejo de Seguridad como un miembro no permanente y no obstante va a ostentar la presidencia de ese organismo durante un año. Eso es muy importante acotarlo. ¿Por qué? Porque si la diplomacia y la política exterior el Estado la está manejando como debería, va a poder hacer negociaciones con los países o los estados que realmente necesiten o tengan intereses dentro del Consejo para así poder impulsar el comercio, el tema de la economía, entre otros acuerdos bilaterales que se hacen en el Estado. Estas posiciones son muy importantes porque son de liderazgo dentro de los organismos multilaterales como es la ONU. Entonces, cuando tú tienes una posición de liderazgo, los estados quieren negociar contigo para lograr otras cosas dentro de ese organismo. Pero tú como Estado y con una política exterior bastante clara, tú debes de lograr acuerdos fuera de esos organismos que beneficien a tu gobierno. ¿Por qué? Porque eso dura un año. Eso no es permanente. Sin embargo, tú puedes de ahí sacar un acuerdo, por ejemplo, con Vietnam o con otros países en torno a importaciones, etcétera, que duren 5, 10 y hasta 15 años. O sea que debe haber una política exterior bastante clara con la República Dominicana. Hasta ahora, su canciller actual veo que sí, que tiene una política exterior clara, y sobre todo el jefe de Estado, el jefe supremo de la política exterior, el presidente de la República, están por una política bastante clara. El tema del pacto migratorio afectó un poquito algunas relaciones bilaterales, eso no lo voy a negar, hubo choques, ¿no? Incluso en algún momento se quería revertir la decisión, fue lo que dije en el programa pasado, muchas veces deciden por populismo o por presión social. Esas decisiones de Estado no se da así. Tú tienes que tener una política migratoria decidida, bueno, esto es lo que nos conviene. Definida. Independientemente de que la gente... Yo creo que siempre estuvo definida, lo que pasa es que la presión internacional es la que hace que uno... Porque yo y no debe ser así. Y no debe ser así. Pero lo que pasa es que los niveles de presión son tan altos que uno hasta yo creo que lo desconoce realmente. Los estados son soberanos realmente para decidir qué le conviene o no. Entonces, si tú tienes una presión interna... te van a cortar el agua y la luz, ¿qué es lo que pasa? También, es decir, yo sé que debe ser muy difícil, entiendo que es muy difícil, porque esas presiones en temas críticos como ese, el tema de los matrimonios, del aborto, que todo eso es un plan internacional, y todos lo sabemos, que la ONU es la que va a la cabeza y lo que quiere llevar a todo el mundo bajo su mismo ritmo. Entonces, yo me imagino que es muy difícil. Es difícil, las decisiones de Estado son difíciles, pero cuando se tiene una claridad en las cosas, yo entiendo que es más fácil negociar. Bien, otro tema también importante que está en la palestra pública y que las redes sociales nos han informado de un espectáculo realmente, ¿no? Que son las canastas navideñas que ofrece el gobierno y distintas también instituciones, ¿verdad?, privadas, ¿verdad? Ver camiones que van transportando, por ejemplo, estas canastas y que son asaltadas, por ejemplo. No sé, ¿cómo tú podrías comentarnos eso y ver? Es una herencia de muchos gobiernos que hemos tenido, el tema del populismo que vemos aquí y sobre todo el clientelismo. Esto siempre se espera en Navidad, esto no es la primera vez, son sucesos que siempre han estado. ¿Qué pasa? Un gobierno como el actual debe de ir cortando esas malas prácticas que tenemos nosotros, a las cuales estamos acostumbrados desde los gobiernos de Balaguer hasta la fecha. Entonces, es importante acotar que, y lo dije en un programa, darle a un ciudadano dominicano una caja que los artículos que están ahí no exceden los 700, 800 pesos, vi en la lista del plan social de la presidencia, entiendo que es un atentado humanitario, así lo veo yo, en una opinión muy particular. Mira qué espectáculo eso es increíble, cómo los ciudadanos dominicanos se prestan a este tipo de cosas, sobre todo a aceptar una caja que tú dirías, bueno, me resuelve un problema, me resuelve una necesidad. Pero, por ejemplo, eso es un espectáculo. Es decir, eso agrede la dignidad del dominicano. Totalmente. Usted puede estar seguro, padre, que ahí
bueno, déjame yo quedarme callada. como Sí, soy yo parte pienso de que eso. tendría el país, el mismo gobierno, que establecer alguna práctica diferente, más humana, usar las estructuras mismo que tiene el gobierno en las provincias, para que esas canastas lleguen realmente a los más necesitados y evitar esos espectáculos. Claro. Hay que evitarlo. Por ejemplo, la iglesia misma podría ofrecer, también la iglesia católica, los pastores de otras iglesias, ¿verdad?, ofrecer sus estructuras para llegar al pueblo y que sean canastas que se entreguen a la mano, con decencia, con delicadeza. a las De hecho, personas. se le entregan a la iglesia, padre, Claro, de hecho se le dan. Claro, pero habría que evitar estos Y a los espectáculos pastores, a todo que el no... mundo, claro. Sí, no, claro, eso se salió de la agradecemos. mano. Mírenlo ahí, eso tenía, fíjense que tenía su valle y todo, eso se salió de la mano. Yo entiendo que mi propuesta Salió de sería en la ese mano. caso, como ya hay un sistema de subsidios sociales que lo maneja incluso la vicepresidencia de la República y dicen que tiene casi 1 millón de afiliados de las personas en más vulnerabilidad, bueno, tú le colocas un bono mediante la tarjeta, colócale un bono que sea equiparable con ese costo de esa canasta. Exacto. Y ahí te quita Es una buena idea. casi 1 millón de personas que tú tienes afiliadas ahí, te la quita de hacer ese tipo de cosas. Exactamente. Son 1.000 pesos que tiene esa caja, 700 pesos, se lo coloca en el bono. Mire, ese es bono. su bono navideño que le da el gobierno Punto. dominicano. Así te viste, por ejemplo, mano de obra, trabajo, Claro. esfuerzo, madrugadas, La gente compra lo que tensiones. realmente necesita también, Exacto. porque muchas veces la gente tiene el arroz o tiene la manzana, pero tal vez no tenga el pollo, pero no viene en la caja. Entonces también la gente compra lo que realmente necesite. Y se humaniza la solidaridad. Totalmente, pero si seguimos con ese tipo de prácticas indignantes y para mí antihumanitarias, eso realmente lo que hace es degradarnos. En España sí lo hacen. El gobierno lo que hace es que tiene un pool, usa un fondo de recursos, así lo llaman navideños, y el rey, con una simple firma de manera simbólica, lo distribuye en todas las cuentas de todos los ciudadanos Y españoles. llega perfectamente. Perfecto. Llega a la cuenta, Muy no hay que bueno. hacer fila, no hay que coger sol, no hay que mojarse, y una cosa con dignidad. Totalmente. Yo pienso que aquí la dignidad. Yo también personalmente agradezco, ¿verdad?, al gobierno, a la primera dama, por ejemplo, que tienen Sí. mucha sensibilidad y a través de las parroquias, de los párrocos, de los pastores, ¿verdad?, llegan Sí. esas canastas y se distribuyen también bien, ¿verdad? Sí, a todo el que solicita, que todo el que esté solicita, registrado también, padre, que exactamente, tenga una llega. ONG o lo que sea, también se le dan, pero son cosas que se salen de las manos, Sí, padre. sí, sí. Una vez estaba yo repartiendo cajas y juguetes y tuvieron que irme a socorrer, mire, que no Sí, quiere sí. usted ver, porque es que hay una avalancha, la gente, Sí, sí. yo no sé si se desespera, no sé qué es lo que pasa. Bueno, padre, ya sí hemos llegado al final del programa, Ray. Así es. Entonces yo creo que, como siempre, vamos a terminarlo con la herencia moral que nos dejó San Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un mundo. Y yo digo, vamos a construir una República Dominicana donde no haya gente tan rica que no necesite nada, ni tan pobre que lo necesite todo. Pero, Padre, y más en esta Navidad no podemos finalizar sin esa bendición que le llegue a cada dominicano de donde se encuentre, Padre. Aunque esté en Rusia, donde sea, que esa bendición, porque le llegue allá. Bien, A través de recordemos usted. siempre que Navidad es esa luz que vence la oscuridad de los Amén. siglos para dar cabida y entrada a Jesús, que es la gran luz. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Y hasta el próximo año. Si Dios lo permite.